¿Cuál es un secreto que te llevarás a la tumba, pero que contarías de forma anónima en Reddit? Aquí te van 20 historias que te fascinarán. Historia 1. Una de las veces que le dije a mis papás que iba a pasar el fin de semana en una pijamada en casa de una amiga, en realidad dije que esa amiga me llevara al aeropuerto, donde había reservado un vuelo barato al Reino Unido para ver un musical para el cual también ya había comprado boleto. Mientras esperaba el show, almorcé y además compré una edición ilustrada del Silmarillion. Cuando terminó la obra, valió cada centavo. Regresé al aeropuerto y me quedé ahí esperando mi vuelo de regreso. Era un vuelo muy temprano por la mañana, pero en ese entonces era joven y pensé que podía aguantar sin dormir. Tomé el avión de vuelta, mi amiga me recogió en el aeropuerto, pasé el resto del día en su casa durmiendo y en la noche mis papás llegaron y me llevaron a casa sin sospechar nada. Historia 2. El abuso de mi padrastro fue más allá de lo físico. Ahora tengo 50 y tantos. Simplemente lo sobrellevé. Fui a terapia por insistencia de mi esposa, pero no le conté todo. Esto fue antes de internet y honestamente no pensaba que lo que me estaba pasando pudiera ocurrirle a los chicos. No tenía quien contárselo y me habría dado demasiada vergüenza. Así que simplemente lo guardé y ya me fui de casa a los 18. Él murió hace varios años y ahora estoy felizmente casado con 3 hijos y enfocado en ser un gran papá. Pero la terapia sí ayuda si encuentras al terapeuta adecuado. Historia 3. No puedo enfatizar lo suficiente lo crucial que es encontrar al terapeuta adecuado en el proceso. Mucha gente lo intenta y no conecta con su primer terapeuta. Luego simplemente abandonan la terapia por completo, creyendo que no sirve. La terapia no es como ir al médico. Puedes no tener ninguna conexión con tu doctor y si te da el tratamiento correcto, de todos modos estarás bien. Pero si no conectas con tu terapeuta y no te sientes cómodo hablándole abierta y honestamente, no vas a sacar nada de la terapia y puede que tengas que probar con varios hasta encontrar el adecuado. Historia 4. Me siento solo. Nunca he tenido amigos y tengo 39 años. Nadie me manda mensajes, ni me llama, ni me invita a ningún lado. Solo me quedo en casa fuera de un trabajo muy demandante, cuidando a mi esposa discapacitada y a mis 3 hijos, de los cuales uno también tiene una discapacidad. Estoy tan agotado y triste por todo esto y lo único que me mantiene cuerdo y feliz es el amor de mi esposa y la felicidad de mis hijos. Me gusta pensar que me mantengo fiel a mis valores y que priorizo la salud y el bienestar de mi familia por encima de todo. Si ellos son felices, yo también lo soy. Nací 8 semanas prematuro y empecé la vida con un retraso en el crecimiento. Siempre fui muy pequeño en comparación con los demás de mi edad, hasta que cumplí más o menos 16 años. Me dieron esteroides de crecimiento que eventualmente empezaron a funcionar cuando tenía entre 19 y 21. Me acosaron horriblemente en la escuela, tanto que intenté quitarme la vida cuando tenía 15. Estoy muy agradecido de que con mi esposa e hijos todo resultara mejor, pero tristemente la falta de interacciones sociales felices a lo largo de toda mi vida me ha dejado con una gran deficiencia en inteligencia emocional. No sé cómo comportarme con la gente y entonces piensan que soy raro y se alejan de mí o dejan de querer ser mis amigos o pasar tiempo conmigo. No puedo distinguir cuando alguien habla en broma o en serio, lo que hace que la mayoría de interacciones sean incómodas. También me expreso muy mal y no sigo las tendencias sociales normales, así que me quedo fuera de la mayoría de ideas o comportamientos modernos. Puedo decir algo con buenas intenciones, pero la gente malinterpreta lo que quiero decir y se ofende o se siente incómoda. Lo odio. Ojalá tuviera más cosas en mi vida que me hicieran feliz tal como soy, en lugar de estar forzándome a encajar en situaciones solo para hacer felices a los demás. Historia 5. Destruye el motor de una camioneta nueva echándole una bolsa de azúcar. Ellos vivían a un par de millas de nosotros en el campo, pero su hijo y yo tomábamos el mismo autobús escolar. Mi perro solía esperarme parado junto al camino cuando regresaba a casa esperando a mi hermano y a mí. Era un pitbull mezclado con border collie y era increíblemente dulce. Aunque vivían lejos, no les gustaba que fuera parte pitbull. Un día, mientras mi familia fue a la tienda, él estaba dentro de nuestro patio cercado y cuando regresamos ya no estaba. 3 días después volvió cojeando y se notaba claramente que lo habían atropellado con un cuatrimoto porque las marcas de las llantas estaban en su costado. Su pata estaba rota y torcida y sufría muchísimo dolor. No teníamos dinero para pagarle la cirugía, así que tuvimos que dormirlo. Los policías locales dijeron que no había nada que pudiéramos hacer y que esa familia, los únicos en la zona que tenían un cuatrimoto, afirmaba que tenían miedo de nuestro perro peligroso.
El hijo, además, se burló de nosotros en el autobús, fingiendo que atropellaba algo y haciendo un sonido de perro llorando. Lo enterramos en nuestro patio y mi mamá me dejó plantar un lila sobre su tumba. Unos meses después, esos imbéciles compraron una camioneta nueva y decidí hacer justicia por Rex. Como no tenían cámaras, una noche crucé los campos hasta su pequeña granja de hobby con una bolsa de 5 libras de azúcar y la vacié en el tanque de gasolina de la camioneta nueva y también en el del cuatrimoto. 2 días después recibimos la visita de la policía preguntando si sabíamos algo sobre un daño a propiedad que había ocurrido la otra noche. Mi mamá les dijo que no, que habíamos estado en casa. Estoy casi seguro de que sabía lo que hice porque la siguiente vez que fuimos a la tienda me pidió que comprara otra bolsa de azúcar para reemplazar la que usé y me sonrió con picardía. Nunca se lo conté a nadie más, excepto a mi pareja, lo que hice en aquel entonces. Historia 6. Que lucho con la ira. Soy una mujer común, aunque discapacitada, de mediana edad, amo a la gente y amo la vida. Pero fui al médico por primera vez a los 17 años con síntomas dolorosos y me desestimaron diciendo que era ansiedad. Durante los siguientes 30 años seguí yendo con diferentes síntomas, dolor, niebla mental, a veces una fatiga tan fuerte que no podía ni formar una palabra o enfocar la vista. Anotaba mis síntomas, les rogaba que me ayudaran. Probé dieta, ejercicio, bajar de peso, suplementos, lo que fuera. Les supliqué una y otra vez. Me dijeron que estaba enferma mentalmente y me medicaron. Tenía una familia de __, que me decía que era floja, estúpida y más. Como los doctores me decían que no tenía nada, les creí y dejé que ellos y otros me usaran y abusaran de mí, porque pensaba que era afortunada de que siquiera me soportaran. Consideré acabar con todo muchas veces. A los 47 me diagnosticaron una condición genética que era la responsable de todos los síntomas, pero en algunos aspectos ya era demasiado tarde. Después de décadas sin tratamiento, ya se había hecho cierto daño y tuve que dejar de trabajar definitivamente a los 50. Soy una persona muy fuerte y estoy decidida a no dejar que eso arruine el resto de mi vida dándole vueltas a lo que pudo haber sido. Pero, la rabia, si escucho de alguien que recibe una mala o negligente atención médica, no puedo evitarlo. Me hierve por dentro como bilis. Supongo que es PTSD, pero no hay para eso porque en general soy feliz y positiva. Así que ahí lo tienes. No hablo de esto porque según mi experiencia sería una excusa para volver a tacharme de enferma mental y eso no va a pasar otra vez. Historia 7. Nunca he tomado de la mano ni besado a alguien de manera romántica. Nunca he tenido relaciones en mi vida, obviamente, principalmente por una timidez extrema causada por una mala imagen de mí mismo, a su vez debido a una condición de piel poco estética. La soledad me llevó a lugares muy oscuros, aunque nunca crucé esa línea, pero lo pienso a diario conforme envejezco. Soy un hombre de 51 años. Historia 8. Fui la última persona que habló con uno de mis amigos antes de que se quitara la vida. Solía llamarme al menos una vez al mes diciéndome que lo iba a hacer. Yo siempre dejaba todo para ir a ayudarlo, pero empecé a darme cuenta de que siempre me llamaba cuando estaba haciendo algo con otros amigos. Pensé que tal vez solo lo hacía por atención, así que lo puse a prueba. Publiqué en Facebook que iba a jugar gocha con unos amigos. Puse algunas publicaciones que solo él podía ver, donde hacía actualizaciones durante el día y después de la tercera actualización me llamó. Le dije que estaba esperando su llamada y que no creía que hablara en serio. Discutimos y le colgué. Un par de semanas después fui al cumpleaños de otro amigo. Habíamos hablado en comentarios de Facebook donde le decía que ya tenía mis boletos de tren y que llegaría a cierta hora. Justo después de bajarme del tren y encontrarme con este amigo, el chico suicida me llamó diciendo que esta vez sí lo iba a hacer de verdad. Le dije que ya no me importaba y que podía hacer lo que quisiera. Una hora más tarde recibí otra llamada de su número, pero era su papá. Su papá lo había encontrado en el baño muerto. Mucha gente sabe que mi amigo se quitó la vida, pero solo su papá y la policía sabían que yo fui la última persona en hablar con él. Su papá murió el año pasado. Siempre me decía que nunca me culpaba por la muerte de su hijo, pero también admitía que a veces deseaba que su hijo hubiera llamado a alguien más esa noche. Desde que ese amigo murió, otros 3 de mis amigos también se han quitado la vida. Pero solo su papá y la policía sabían que yo fui la última persona en hablar con él. Su papá murió el año pasado. Siempre me decía que nunca me culpaba por la muerte de su hijo, pero también admitía que a veces deseaba que su hijo hubiera llamado a alguien más esa noche.
Desde que ese amigo murió, otros 3 de mis amigos también se han quitado la vida. El último fue hace 6 semanas. No fui la última persona en hablar con esos 3, pero a veces desearía haberlo sido. Tal vez podría haberlos convencido de no hacerlo. Historia 9. Mi papá se fue antes de que yo naciera y solo me enteré porque mi hermana revisó las cosas de mi mamá y descubrió que yo había sido medio adoptado por el papá de ella, a quien yo le digo papá. Estaba jugando dosca cuando mi mamá me lo contó y no me importó mucho porque mi mamá seguía siendo mi mamá y el papá de mi hermana había estado divorciado de mi mamá desde que éramos bebés, así que nunca tuve una figura paterna de todos modos. Pero lo que me mata y que todavía trato de ignorar es que cuando tenía 9 años, mi mamá me presentó a un amigo para pasar el día conmigo. Ese hombre era tan parecido a mí en todo que fue raro. Me llevó a la tienda de cómics y me habló como a un adulto, explicándome las cosas de una manera madura. Puso canciones de Guardianes de la Galaxia que recién había salido. Comimos en un parque en Dallas, caminamos y nos divertimos mucho. Me dio un CD con sus canciones favoritas. Ese hombre era mi papá y nunca lo volví a ver. Mi mamá me dijo que era él y yo solo hice una broma tonta al respecto, pero por dentro me mata. No se lo cuento a nadie. Con mis amigos y mi novia hasta hago bromas sobre eso, pero por dentro me duele, me hace arrepentirme de no haber sido lo suficientemente gracioso o cool como para que él quisiera seguir viéndome. Al parecer, porque no lo recuerdo, le dije a mi mamá, se siente como si acabara de conocer a mi hermano y suena exactamente como algo cursi que un niño de 9 años diría. Pero sí, sean. Lo peor es que ahora amo los cómics y Guardianes de la Galaxia y cada vez que escucho canciones como The Shen me acuerdo de eso. Pero para los demás finjo que no me importa. Yo solo estoy esperando el día en que pueda ser papá y criar hijos increíbles. Historia 10. Nunca le he contado esto a nadie, así que perdón si es largo. En 2016, durante mi segundo año de universidad, fui violada en una fiesta en los dormitorios por un chico que yo creía que era mi amigo. Acababa de cumplir 19 años y casi no tenía experiencia con el alcohol. Él me emborrachó hasta perder el conocimiento, hizo lo que hizo y me dejó tirada en el bosque que rodeaba el campus. Todo eso me hundió en una depresión tan profunda que dejé de ir a clases o hacer tareas. Me despidieron de mi trabajo en el campus. Dejé de comer y dormir con regularidad y eventualmente me expulsaron por reprobar todas mis materias. Tuve que regresar a casa en las vacaciones de invierno y decirle a mi papá que no me permitirían volver el siguiente semestre. Ya había pasado por otras cosas traumáticas de niña. Mi mamá era una alcohólica descontrolada y me secuestró a mí y a mi hermana, pero esa es otra historia. Jaja. Así que ya sabía que mi mente tendía a reprimir esas cosas. Sabía que algo muy malo tenía que haber pasado para que yo me derrumbara tan rápido, pero no recordaba detalles. Solo que me incomodaba estar sola con hombres o que alguien me tocara de manera inesperada. Hace un par de años, algunos recuerdos de esa noche empezaron a regresar y supe que no podía contárselo a nadie. Mi papá lo habría hecho un gran asunto, como debía ser, porque lo que me pasó fue terrible. Mi mejor amiga estaría destrozada porque vivíamos juntas en segundo año y ella se suponía que iría conmigo a esa fiesta esa noche. Mi familia, especialmente mi madrastra y mi hermanita, habrían querido casarlo y realmente matarlo por lo que me hizo. No podía hacerles eso. Mi papá murió hace 2 años. Lo único que lamento es no haberle dicho que no fue su culpa que me expulsaran de la escuela, que él hizo lo mejor que pudo para apoyarme cuando volví a casa más rota de lo que me había ido en verano. Se esforzó muchísimo en ayudarme a salir de la depresión, incluso cuando fue con mano dura. Y siempre le estaré agradecida porque realmente me salvó la vida. Historia 11. Cuando tenía 15 años, 2005, hice una fiesta de cumpleaños en mi casa con mi pequeño círculo de amigos. Uno de mis mejores amigos era un chico, lo llamaremos M, y él estuvo en la fiesta. Había una chica en la escuela, la llamaremos T, que estaba obsesionada con él porque eran amigos de la infancia. Su mamá le había metido en la cabeza la idea de que algún día se casarían y que estaban destinados a estar juntos. Ella era rara y muy propensa al drama, así que mis amigos la evitaban y no la invité a mi cumpleaños. De alguna manera, el día de mi fiesta, T se enteró de que M estaba ahí y su mamá me llamó a mi línea fija. Tenía mi propia línea porque en ese entonces así nos comunicábamos y yo pasaba horas hablando con mis amigos. La mamá de T preguntó por qué T no estaba invitada y yo me quedé en blanco y solo le dije que solo podía tener cierta cantidad de invitados. Colgamos y de repente empezaron a llamar los papás de mis amigos diciendo que iban de inmediato a recogerlos.
La mamá de M llamó a mi mamá porque se llevaban bien y le dijo que la mamá de T le había contado que yo y mi mejor amiga se éramos novias. Todos los papás llegaron, recogieron a sus hijos y se los llevaron sin decirnos nada. Por suerte se vivía más lejos y antes de que llegara su mamá, ella y yo rompimos en llanto frente a mis padres contándoles lo que la mamá de T había dicho. Mis papás ya sabían que T y su mamá eran problemáticas. Les explicamos que no éramos novias y que todo era una táctica manipuladora para arruinar mi fiesta porque no invité a T. Nos creyeron y hablaron con la mamá de C. Cuando llegó ese fin de semana, mis padres hablaron con los demás padres de mis amigos y se aclaró la situación porque todos sabían que T y su mamá eran dadas al drama. La vida siguió como si nada hubiera pasado, al menos en apariencia. Pero la verdad es que C y yo llevábamos 2 años saliendo en secreto y yo la amaba con todo mi corazón. Cuando vimos que tan rápido los papás de nuestros amigos los alejaron de nosotras, nos dio pánico y terminé con ella para no perderla a ella y a nuestros amigos. Prometimos no contarlo nunca, pero después de la ruptura fue demasiado difícil seguir siendo amigas y poco a poco nos alejamos. Aún me pregunto dónde estaríamos si no nos hubieran delatado. Historia 12. No sé si alguna vez quise a mi abuela. Ella estuvo increíblemente enferma mentalmente durante toda mi vida, así que nunca llegué a conocer a la persona que fue antes de que eso apareciera. Cuando yo era muy pequeña, mis padres tuvieron que cambiar a visitas supervisadas con ella porque no era seguro que me cuidara sola. Hablar con ella era incómodo. Nunca sabía qué versión de ella me iba a tocar ese día. Me daba regalos todo el tiempo, pero siempre eran muñecas y juguetes infantiles, incluso cuando ya casi era adulta. Al final, mis abuelos terminaron dándole dinero a mis papás para que ellos me compraran regalos, porque ella simplemente no podía entender qué cosas me gustarían ya de mayor. Las conversaciones eran torpes. Hacía comentarios extraños en público. Mis amigos me preguntaban si ya la habían conocido y yo respondía, no lo sabrías porque me habría disculpado. Estaba enferma todo el tiempo. Una vez la vi levantarse e irse de una de mis obras justo antes de que yo saliera al escenario. Casi nunca llegaba al intermedio. Cuando tenía 13 años, entró a un hospital psiquiátrico. No se lo conté a nadie. Nunca mejoró. Nunca me preguntaba sobre mi vida. Mis padres tenían que recordarle hacerlo. Después se enfermó de verdad y se volvió más difícil verla. Su salud mental estaba peor. Siempre teníamos las mismas conversaciones. Ella se fue apagando y yo empecé a negarme a visitarla durante meses. Mis padres iban y yo no. No me arrepiento. La vi un par de veces antes de que muriera. Cuando me enteré de que murió, no creo haber sentido tristeza. Solo sentí alivio. No le conté a mis amigos cuando falleció porque no sabía cómo explicar que no estaba triste por eso. Nunca conocí a la persona que ella era. No podía sentir tristeza por alguien que nunca conocí. Llevo puesto todos los días un collar que me dio. Está feo, manchado y muy deteriorado, pero es de las pocas cosas que me regaló que realmente me gustaron. Tengo miedo de que algún día yo termine como ella. Historia 13. Tuve 3 abortos espontáneos antes de que finalmente naciera mi hija. Desde que tenía solo 16 años, mi abuela me preguntaba cuándo iba a empezar a tener hijos. Al principio yo le decía, después de cumplir 18 y graduarme de la preparatoria. Pero ella no lo entendía. Yo tuve hijos a los 16. Tu tía también, tu prima también. ¿Por qué esperar? Para cuando tenía 21 años ya había tenido un aborto espontáneo, pero como nadie en mi familia había tenido problemas de fertilidad y se esperaba que yo ya estuviera teniendo hijos, no sabía cómo mencionarlo. Mi familia podía ser verbalmente muy cruel. Tuve otro aborto a los 27. Llamé a mi papá para contárselo, pero se desvió hablando de una prima mía que estaba embarazada otra vez y sin casarse. Yo tampoco estaba casada y no necesitaba que me gritaran. Perdí al bebé un mes después. De todos modos. El tercer aborto temprano ocurrió justo antes de quedar embarazada de mi hija arcoíris. Nunca pensé que sucedería. O no podía embarazarme o cuando lo lograba no podía mantener el embarazo hasta que fuera viable. Me han criticado por esperar tanto, por no tener hijos cuando era más joven. Desde los 8 años yo ya quería tener hijos. Sabía entonces que quería ser mamá. Me tomó 18 años de intentarlo y fracasar. Ahora mi hija tiene 9 años y es absolutamente perfecta. Valió la pena la espera, pero ojalá mi familia pudiera entenderlo. Sé que no pueden o no quieren, así que no veo el sentido de contárselos. Historia 14.
Una vez en la preparatoria desperté descalzo mientras iba en una bicicleta que nunca antes había visto. Así empezó mi día. La noche anterior había estado de fiesta en la playa con 2 amigos tomando cervezas, solo como 4. En ningún momento terminé borracho y perdimos el último camión, así que nos quedamos a dormir en la playa. Entonces, a la mañana siguiente, de pronto recobro la conciencia y estoy andando en esta bicicleta. La pedaleé unas 10 cuadras hacia el centro y me senté en una banca frente a un pequeño pueblo. Eran como las 8 de la mañana. Me quedé sentado mirando la bicicleta por unos 10 minutos preguntándome qué demonios pasaba. Era una bici rara, ligera, delgada, con esos pedales para zapatos de clip. Volví a subirme, regresé al lugar donde había dormido, recogí mis calcetines, zapatos y mochila y tomé el camión a mi barrio con la bicicleta. Al final del día, simplemente la dejé en la esquina de mi calle, recargada en un poste de luz. Por supuesto, a la mañana siguiente ya no estaba. Esa misma semana fui a casa de un amigo, una mansión enorme, a unas cuadras de la playa. Para dar contexto, yo iba a una preparatoria de gente rica en un pueblo súper adinerado donde mis abuelos habían comprado su primera casa en el sur de California, donde después crecieron mis papás y luego yo. Pero mi familia nunca fue rica, solo llevaban mucho tiempo ahí. Mi papá luego compró una casa en un vecindario malo a 8 millas de ahí y éramos de clase media baja. Así que voy a casa de este amigo donde todos solían reunirse, prácticamente una mansión y uno de mis amigos de siempre que estaba jugando Handle Tournament. Oye, tú entraste al patio trasero en la mañana hace unos días y te llevaste mi bicicleta de carreras. Era una bicicleta de 800 pesos. Nel, estos chicos eran ridículamente ricos, no se preocupaban por nada. Yo batallaba para juntar dólar para yerba. Nunca hubiera podido pagarles ni quitarme la extraña vergüenza del asunto, así que mi respuesta tajante fue, Nel. Después de un par de preguntas lo dejaron pasar. Siempre entraban y salían docenas de amigos y muchos más sabían que podían meterse al patio sin problema. Nunca voy a entender cómo fue que desperté en la playa y empecé a caminar. Trepé un muro de rocas hasta la banqueta. Caminé descalzo 3 cuadras. Entré a un patio que conocía y agarré una bicicleta que no conocía y seguí pedaleando varias cuadras más. Todo esto básicamente sonámbulo. Lo pienso todo el tiempo. Historia 15. No es exactamente un secreto que me llevaré a la tumba porque ya le conté esta historia a mi esposa por una razón muy relevante, pero siento que merece estar aquí. Hace 8 años conocí a una chica tímida y dulce en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Noté que estaba sentada sola a un lado con aspecto un poco melancólico. En cuanto la vi, sentí una atracción muy fuerte hacia ella que no puedo explicar. En esa época yo también era bastante introvertido, sobre todo con las mujeres, y apenas estaba aprendiendo a tener más confianza en mí mismo. Pero de manera poco habitual en mí, decidí ir a sentarme junto a ella y presentarme. Después de unos minutos de conversación incómoda, noté que tenía un pequeño tatuaje en el tobillo de un kodama, espíritu del bosque de una de mis películas favoritas, La princesa Mononoke. Le hice un cumplido sobre el tatuaje y su cara se iluminó de inmediato. A partir de ahí, nos pusimos a charlar sin parar sobre la princesa Mononoke y otras cosas frikis que nos gustaban durante los siguientes 30 minutos. Amistad instantánea. Seguimos en contacto por mensajes a lo largo de los años y a veces nos cruzábamos en fiestas o reuniones de amigos en común. Ver cómo se iluminaba su cara cuando me veía era lo mejor de mi mundo. De vez en cuando, en nuestras conversaciones por mensaje, coqueteábamos con la idea de juntarnos algún día, pero nunca llegaba a pasar. Con el tiempo terminé en una relación con otra persona. Al principio era una relación poliamorosa. Ella me introdujo en ese mundo, pero poco a poco se volvió una codependencia tóxica, posesiva, monógama y alimentada por varios problemas de salud mental graves. Una noche, hace 4 años, estaba en casa con mi entonces novia revisando Facebook. Me encontré con una publicación de mi amiga y al leerla el corazón se me hundió. Era un post inusual pidiendo que alguien fuera a hacerle compañía y lo reconocí de inmediato. Era un llamado de auxilio. Quise escribirle al instante y ofrecerme a ir porque tenía un muy mal presentimiento. Pero luego miré a mi ex y lo único en lo que pensé fue en el berrinche de celos que me armaría si le decía que quería ir a ver a una amiga a esas horas de la noche. Después de un minuto, decidí que no valía la pena el conflicto. Me convencí de que seguramente alguien más estaría disponible para ella. A la mañana siguiente desperté con la noticia. Mi amiga se había quitado la vida esa noche. Nadie estuvo con ella en su momento de necesidad.
Sé que no fue culpa de nadie, ni mía ni de mi ex, pero aún así me culpé por no haberle escrito esa noche y seguí guardando resentimiento hacia mi ex por influir indirectamente en mi reacción. Probablemente eso fue una de las razones principales por las que terminé con ella. Como mencioné al inicio, mi esposa es la única persona a la que le he contado esta historia y por eso ella entiende y confía en que si alguna vez salgo tarde en la noche para estar con un amigo, será por una buena razón. Nunca tuve la oportunidad de contarle a mi amiga que ella fue la inspiración para el tatuaje que me hice unos meses después de conocerla. Un medio slip bastante épico de la misma princesa Mononoke. Descansa en paz, dulce chica del tatuaje de Kodama. Historia 16. Me siento triplemente traicionada por mi familia y nunca podré decirle esto a nadie. Hace poco más de un año me desperté en medio de la noche y mi padrastro estaba en mi cuarto. Prefiero no decir exactamente qué pasó y aunque no fue algo completo, fue igual de grave, sobre todo porque venía de alguien que se suponía debía ser mi figura paterna. Se asustó cuando me desperté y salió de la habitación. Yo ya no pude dormir. Me puse los audífonos y estuve en TikTok hasta el amanecer. Pasó como a las 2 de la mañana, pero hasta las 6 de la mañana entró 4 veces más a mi cuarto para ver si seguía despierta. Pasé todas esas horas preguntándome si de verdad había sucedido lo que pensé y el resto del día me sentí mal, sin ganas de nada. No comí, no salí de mi cuarto, no hablé con nadie más que con una sola amiga muy cercana. Por WhatsApp eran vacaciones escolares y yo tenía 17 años. Mi mamá se dio cuenta de que algo estaba mal y creo que se despertó y alcanzó a ver la última vez que él salió de mi cuarto esa mañana. Entonces fue a confrontarlo por WhatsApp. Lo sé porque días después revisé su celular y descubrí cómo se estaba desarrollando la historia de su lado. Ella me mandó un mensaje diciéndome que me amaba mucho, que siempre estaría a mi lado, sin importar lo que dijera, que siempre me creería. Eso me dio valor para hablar, porque si fuera por mí, creo que nunca lo habría dicho, aunque tenía miedo de que volviera a suceder. Le conté lo que vi y lo que sentí que mi padrastro me hizo en la madrugada, estando él en mi cuarto. Las cosas en casa se pusieron tensas. Yo alternaba entre quedarme encerrada en mi cuarto y salir solo para ir al baño cuando mi padrastro no estaba. En esos momentos también aprovechaba para ver el celular de mi mamá y enterarme de cómo intentaba resolver las cosas, ya que me dijo que no se lo contara a nadie más, que ella se encargaría sola. Ahí descubrí que le contó todo a su suegra, la madre de mi padrastro. Ellas tienen una relación de madre e hija y yo realmente la consideraba mi abuela. Un detalle importante, toda mi familia está muy metida en la iglesia. Esta abuelastra mía es una diaconisa muy respetada y reconocida en su grupo, incluso por no cristianos. Mi mamá es líder del Ministerio de Mujeres y maestra del Ministerio Infantil y mi padrastro está a punto de ser consagrado diácono. La madre de mi padrastro le llenó la cabeza a mi mamá diciéndole que si lo denunciaba, mi padrastro sería arrestado y mi hermano menor, el único hijo biológico de él con mi mamá, se moriría porque no soportaría estar lejos de su papá. Mi mamá, probablemente demasiado frágil en ese momento y tomando en cuenta lo importante que era su suegra para ella, no lo denunció ni me dejó denunciarlo. Perdón si me enredé. Lo escribí nerviosa porque odio recordarlo, pero necesitaba sacarlo de mi pecho. Historia 17. Hace varios años fui producto de un campamento de entrenamiento terrorista aquí mismo en Estados Unidos. Yo era adolescente y mi padre era un miembro respetado del Consejo de Administración de un centro religioso. La fachada del grupo era un campamento de verano de fe. Mi padre había sido contratado en el Consejo de Administración hacía menos de un año, así que no conocía todos los detalles del campamento ni su verdadero enfoque. Lo promocionaban como una experiencia de mano dura para jóvenes problemáticos. Tras un viaje de 3 horas en auto hacia las montañas, llegamos. Mi papá se quedó como una hora para asegurarse de que todo estuviera bien. En cuanto se fue, los adultos e instructores se volvieron agresivos con nosotros. Nos obligaban a permanecer de pie y recitar escrituras religiosas en formación durante horas. Un instructor particularmente cruel tenía un bastón con una punta de metal que usaba para golpear a los chicos que fallaban al recitar o se cansaban de estar de pie. Había marchas forzadas, peleas físicas para demostrar espíritu y hasta se promovía robar pertenencias o comida a los demás. Solo los más fuertes eran dignos ante Dios. Hacían entrenamientos cronometrados y peleas simuladas entre los jóvenes. Los más lentos no podían comer en la siguiente comida del día. Varios de nosotros terminamos con heridas que requirieron puntos o vendajes por huesos rotos. Los adultos dormían en una cabaña separada de los jóvenes.
No había supervisión por las noches y eso resultaba en chicos saliendo de sus cabañas para acosar o pelear con otros. Yo no dormí más de 2 horas en un día. Los adultos repetían que solo necesitas 3 horas para descansar por completo. A veces los adultos daban escarmientos a los chicos que desobedecían o no mejoraban respecto al día anterior. Las palizas públicas durante el día y las remociones nocturnas de las cabañas para supuestas mejoras emocionales eran regulares, sumando al caos de todo eso. Se escuchaban llantos y gritos de niños a todas horas de la noche. El mensaje general de los instructores era: tu sacrificio a Dios valdrá la pena, pero debemos volvernos lo más fuertes posibles antes de que llegue la tarea que se te asignará. El penúltimo día nos dieron una prueba final: pasar toda la noche afuera y regresar enteros al amanecer. Era un bosque montañoso lleno de animales peligrosos. Nos dieron una bolsa con una linterna, 2 barras de chocolate, una botella de agua y un cuchillo. En la última comida de la tarde nos alinearon con esos suministros y nos soltaron en el bosque diciendo con sarcasmo buena suerte mientras nos golpeaban y gritaban para obligarnos a correr lejos del campamento. Al caer la noche, muchos de los chicos recurrieron a la violencia, atacando a otros para robar sus provisiones y sometiendo a los más débiles. Yo mismo tuve que pelear con un niño más pequeño y terminé golpeándolo en la cabeza con una piedra mediana, dejándolo inconsciente. Corrí y me trepé a un árbol donde pasé la noche más traumática de mi vida. No dormí. Varios chicos intentaron hostigarme tirándome piedras e insultándome, pero me aferré a la parte más alta del árbol y me quedé ahí durante más de 7 horas de oscuridad. Usé mi linterna una sola vez al inicio de la noche y nunca más por miedo a que me encontraran. Al amanecer salí del bosque y los adultos de inmediato nos formaron otra vez para rezos y ejercicios físicos. Esa noche tampoco dormí porque ya estaba demasiado paranoico de la violencia de los demás. 2 días después de la prueba final, mi papá llegó temprano al campamento para recogerme. Estaba furioso cuando se enteró de lo que realmente hacían ahí. El trayecto en auto de regreso nunca lo olvidaré. Él no dijo una palabra. Yo tampoco. Estaba increíblemente avergonzado de su propio fracaso. Y yo estaba furioso de que pudiera haber permitido que algo así le pasara a su hijo de 14 años. Nuestra relación nunca volvió a ser la misma desde entonces. Nunca se lo conté a nadie porque ese mismo año diagnosticaron a mi mamá con esclerosis múltiple. Estaba con medicamentos muy duros que le cambiaban la vida y no quería estresarla más con las cosas horribles que me habían pasado mientras estaba con mi papá. Por cierto, ellos estaban divorciados. Historia 18. Mi papá fue física y psicológicamente abusivo. Creo en los castigos físicos como las nalgadas, pero lo de él era otro nivel. Crecí en los 80 y 90, así que cierto grado de eso era normal, pero lo que no era normal era el disfrute que parecía obtener de hacerlo. Era un castigo de cualquier excusa y por cualquier motivo. En una casa llena de manipulación psicológica y de afecto retenido, a menos que fueras perfecto. Eso me arruinó bastante. Tanto que sigo en terapia en mis 40s. Mis reacciones han llegado a tal punto que no soporto mirarlo. Lo odio y odio el hecho de que me parezco a él porque aún lo veo en el espejo y a veces soy demasiado consciente de mi propio lenguaje corporal y mi postura, lo cual me hace sentir como él se veía. Lo corté de mi vida hace unos años y no le contestaría sus llamadas, aunque estuviera muriéndose al fondo de un barranco. Pero antes de hacerlo, ya había llegado a un punto donde todos en su vida lo habían dejado. En su narcisismo, culpa a todos los demás por traicionarlo y abandonarlo, se ponía tan emocional que lloraba sollozando como un bebé. Yo me reía de él cada vez. Literalmente miraba a este hombre que me enseñó a ser casi tan malo como él y me desternillaba de la risa en su cara. Disfruto a fondo de su miseria. Odio admitir que puedo sentir eso por alguien, pero lo siento. Además de eso, descubrí en los últimos años que me diagnosticaron con TEP, no solo por lo que viví, sino literalmente por tenerlo como padre, lo cual explicó bastante. Y también recibí la confirmación de un diagnóstico de autismo que explica prácticamente todas mis interacciones sociales. En retrospectiva, eso pesa aún más en mis recuerdos de infancia y honestamente lo odio todavía más por eso, porque en lugar de ser un padre, al mirar atrás veo claramente cómo me culpaba por ser raro, diferente, extraño y reservado. El mundo probablemente estará mejor cuando él muera. Y espero que hasta hoy no haya hecho más amigos para que nadie más quede atrapado en su vida llena de __. Espero que estés solo y miserable, maldito bastardo. Historia 19. El último recuerdo que tengo de mi abuela es de ella en pañales, saliendo del baño y preguntando quién soy. Pasé años con ella de niño y crecí a solo 1 milla de distancia.
A medida que el Alzheimer se apoderaba de ella, alternaba su cuidado junto con mi mamá y mi tío, y eso me drenaba la vida. Después de ese incidente, sufrió un derrame cerebral y murió en una semana. Los años de cuidarla mientras trataba de equilibrar la escuela, el trabajo y mis responsabilidades personales con la familia me pesaron muchísimo. Luego llegó el COVID y ya no tuve excusas para no beber. Mientras la cuidaba, ella solía gritar y llorar para que la llevaran a casa. Decía que tenía miedo, que no sabía qué estaba pasando ni quién era yo. Todo eso, sumado a vivir prácticamente solo, me llevó a esconder una adicción al alcohol casi incapacitante. Empecé terapia y le mentí a mi terapeuta para que pensara que estaba bien y él me sugirió dejar la terapia después de unos meses porque creía que ya estaba recuperado. Así que lo hice convenciéndome de que si él decía que estaba bien, entonces lo estaba. Ahora estoy casado y mi esposa sabe parte de esto, pero no conoce toda la historia. Así que en este punto soy un alcohólico funcional. Guardo cierto resentimiento hacia mi familia por haberme puesto en esa situación y tengo a una esposa increíble que no sabe con la __ que estoy lidiando en mi cabeza. Me siento horrible por ocultarlo, pero no veo otra alternativa porque ya he fingido y mentido tanto al respecto intentando no mostrar lo traumático que realmente fue. Sé que necesito enfrentarlo y cambiar, pero es tan fácil volver a caer en el abrazo del alcohol y fingir que todo está bien. Ningún nieto debería pasar por ver a su abuela, en este caso, alguien que me ayudó a criarme y a quien amé y admiré de verdad deteriorarse hasta el punto de no reconocerlo y vivir en la miseria. Eso te destroza la mente. Te quiero, abuela. Y hasta aquí el video de hoy. Historia 20. Cuando era chico, con 10 años, estaba enamorado de mi prima. Y sí, sabía que estaba mal, pero realmente me gustaba mucho, no sé por qué. Éramos reamigos ella y yo. Nos juntábamos todos los veranos en el campo con mis tíos y abuelos y ella y yo pasábamos el día comiendo helados bajo los árboles del pueblo, jugando a la Play, leyendo libros de terror y mirando películas en su notebook. Una vez, mientras le leía un libro de terror, ella, como de costumbre, se acostaba contra mi hombro y me veía leer hasta que nos teníamos que ir a dormir. Siempre me gustó su cercanía. Hasta era tal nuestra confianza que nos dejaban dormir juntos en colchones inflables en la sala principal. Incluso era tal su confianza que ella, cuando me enfermé un verano y tenía escalofríos por la fiebre, me abrazaba para pasarme su calor. Y un día, mi otra prima, su hermana menor, nos vio y, molestando, nos dijo ¡ay, qué linda pareja! Y los dos nos enojamos y le gritamos de todo, mientras ella se reía. Pero yo en el fondo no pude evitar sentirme contrariado, ya que de verdad, esos momentos, en secreto, los sentía con mucho afecto y como los más hermosos de mi vida en ese entonces. Un día, la invité una noche bajo un gran árbol y le quise confesar lo que sentía. Fue a los 11 años que me armé de valor. Intenté decirle que quería decirle algo importante y ella, con las manos en las caderas, retranquila me dijo que era. Y de tanto temblar y mirarla a los ojos, tragué y decidí no decirle. Pasaron los años y nunca más nos volvimos a ver, diferentes escuelas, universidad, trabajo, distancia, hasta que ella no me habló más, como ocurre generalmente en las familias cuando cada uno hace su vida. Y en el fondo, hoy en día, creo que no estaba enamorado de ella. No en el sentido romántico o sexual de pulsiones de la pubertad. Sino que, en ese entonces, estaba muy solo, no tenía amigos, ni novia, me abusaban en la escuela, golpeaban, acosaban, humillaban. Y como ella y su compañía era lo único lindo que esperaba cada verano y cada día, era tal el agradecimiento que sentía que, en ese entonces, estaba dispuesto a darle lo que consideraba más valioso a esa edad, mi corazón, todo mi cariño. Sufría tanto por no ser deseado, por solo ser maltratado y dejado solo, que recibir esos abrazos, besos en las mejillas y todo ese cariño, me hacía sentir tan feliz como si el mundo brillara y fuese un lugar pacífico y lindo. Por eso estaba tan feliz a su lado y deseoso de decirle que la amaba, para que supiera tal vez lo feliz que me hacía y lo agradecido que estaba de que a su lado fuese tan feliz y no me lastimara como los demás. Y por eso aún le estoy agradecido, ya que esos pocos veranos que pasamos juntos son los pocos momentos lindos que yo atesoraré siempre de mi infancia. Espero y les haya gustado. También de comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video. Dejen su like, compartan si les gustó el video y por último, no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios.